Queridos estudiantes, muy buenos días. Por favor, me confirman si me pueden escuchar. Buenos días, ingeniera. Sí, señora. Gracias, Jared, muy amable. Bueno, sean todos bienvenidos a este encuentro de CIPAS del curso de circuitos electrónicos para el escenario número 3 de nuestro curso. Este espacio tiene como objetivo de que tratemos algunos temas específicos sobre el desarrollo de este escenario, algunas dudas particulares sobre el manejo de Proteus para la simulación de las señales obtenidas en este escenario. Y pues voy a permitirme compartirles la pantalla para tratar el tema particular. Por favor, me indican si pueden ver la pantalla. Sí, tutora, se puede ver. Perfecto, muchísimas gracias. Recordemos que este escenario número 3 del curso tiene dos asignaciones. La primera de ellas es un amplificador operacional, un amplificador de señal con transistores tipo JFET. Es un amplificador inversor, quiere decir que este coge la señal de entrada y me entrega una señal de salida con una ganancia definida, y esa ganancia definida está dada por la combinación de las resistencias que tiene el transistor conectadas entre sí. Tiene 3 condensadores de acople y tiene una resistencia de carga en el cual se mira la señal. La segunda asignación de este escenario es un diseño o un amplificador diferencial de instrumentación, es decir, una aplicación específicamente con amplificadores operacionales, que también son elementos activos que sirven para amplificar señales. En este caso, el amplificador diferencial de instrumentación está diseñado con el objetivo de tomar una señal de temperatura captada por un sensor que es una termocupla, la cual nos entrega una señal de tensión de voltaje de corriente directa por medio de sus dos terminales que ingresan a los dos pines de entrada del amplificador diferencial y que por medio de la combinación de una serie de resistencias y específicamente por RG podemos tener una señal de salida sobre el pin final del circuito también de corriente directa, pero con una señal o con una ganancia mucho más grande, es decir, con un valor de tensión mucho más alto. Estas dos aplicaciones o estos dos circuitos están enfocados con el principio fundamental de que nuestros estudiantes conozcan las diferentes aplicaciones que tienen los transistores y los amplificadores operacionales en sus diferentes configuraciones. Entonces, en este caso, están diseñados como amplificadores y su función principal es darle una ganancia específica a la señal de entrada. Debemos tener en cuenta que para el caso número 1, es decir, para el circuito con JFET, la amplificación se da en una señal de corriente alterna. Es decir, aunque tenemos una polarización de corriente directa, la señal que nosotros modificamos o a la cual le pretendemos implementar una ganancia es una señal de corriente alterna. Y al final, sobre la R1, vamos a tener una señal también de corriente alterna, pero un poco más amplia o más grande en amplitud y con una particularidad, y es que se genera una inversión. Ahorita que realicemos la simulación nos vamos a dar cuenta. Y en la segunda aplicación no es una señal de corriente alterna, es una señal, al contrario, corriente directa que se genera a partir de la termocupla y sus dos terminales. La termocupla es un sensor de temperatura que con base a los grados centígrados que mida o que sense en el ambiente, pues me entrega un nivel de tensión. Es decir, que al final del circuito vamos a tener una señal también de corriente directa. En los dos casos se amplifica, se genera una ganancia, pero en este tenemos una señal de corriente directa y en el anterior una señal de corriente alterna.
En cuanto al circuito con transistores, entonces debemos tener en cuenta que se deben hacer unos cálculos matemáticos. Estos cálculos matemáticos van fundamentados con las características técnicas del transistor que vamos a trabajar, tipo JFET en este caso particular. Estos datos técnicos son sacados de la ficha técnica o datasheet del circuito o del elemento, y en este caso vamos a trabajar la referencia J201 que trabaja con estos voltajes y estas corrientes. Como ya tenemos el circuito diseñado, lo que tenemos que hacer es calcularlo para obtener el valor de la ganancia y el valor de las resistencias que va a tener el circuito para su funcionamiento. Deben tener en cuenta que el valor de RG no se calcula, sino se selecciona entre 1 mega y 2 megas, y en la plantilla de entrega simplemente deben decir por qué el valor de RG debe estar entre esos dos valores, es decir, deben hacer una consulta. Los condensadores también ya están establecidos, los de acople, C1 y C2 van a ser de 10 micros, C3 de 0.1 micro, y el objetivo es calcular la reactancia, de la capacitancia. Entonces, simplemente aplicando las fórmulas, teniendo en cuenta que la señal que vamos a trabajar de entrada es de 2 kHz. Cuando nosotros calculamos la ganancia de voltaje del circuito, después de hacer los procesos matemáticos, nos vamos a dar cuenta que esta ganancia de voltaje es adimensional. ¿Qué quiere decir? No tiene unidad de medida. Como no tiene unidad de medida, la señal de salida, tengo la fórmula, me la escribo acá un momentico. La señal de salida del circuito segundo. Luego de calcular la ganancia, vamos a tener que la señal de salida del circuito es la señal de entrada por la ganancia de voltaje. Entonces, como esta ganancia de voltaje es adimensional, no tiene unidades, yo tomo la amplitud de la señal, puede ser, digamos, 2 voltios pico a pico, 1 voltio pico a pico, bueno, la señal en amplitud que ustedes necesiten amplificar, y al multiplicarla por ese valor adimensional, que es la ganancia de voltaje, que puede ser después de los cálculos 6, 7, 8, 10, ¿me ayudan con el micrófono, por favor? Gracias. Entonces, ese valor de la ganancia multiplicado por la señal de entrada me va a dar la señal de salida. Entonces, digamos, si la ganancia del circuito es de 10, al multiplicarlo por 2 voltios pico a pico, que es la señal de entrada, aquí voy a tener 20 voltios pico a pico a la salida. ¿Qué pasa con este circuito? Que este circuito es un circuito inversor. ¿Qué quiere decir que sea un circuito inversor? Que la señal de entrada es esta, la señal de salida va a ser una señal de más amplitud, es decir, mucho más grande, pero va a ser invertida. Ella hace un desfase de 180 grados de la señal, pero le genera la ganancia. Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta, porque en el osciloscopio van a obtener la señal más grande, pero invertida en fase. Entonces, ¿qué pasa con estos 20 voltios pico a pico? Que resulta que este circuito tiene una polarización DC, una fuente, una batería. Estos 15 voltios del circuito me dan la capacidad de amplificar. Si la señal de salida después de mis cálculos es mucho más grande que la señal de polarización, pues el circuito se me va a saturar y sucede lo que está en esta imagen. Quiere decir que se va a entrecortar. Es decir, llega hasta los 15 voltios y lo que hay de ahí para arriba lo suprime porque en polarización no es capaz de generar más. Por tal motivo, para que pueda funcionarles correctamente el circuito, la señal de entrada en la simulación la deben colocar un poco más pequeña en amplitud para que no sobrepase los 15 voltios de la polarización. Entonces, si nos vamos a Proteus,
a mirar el circuito, entonces el circuito sería algo como así, ¿verdad? Entonces ya tenemos el transistor ubicado, tenemos la fuente de polarización, las resistencias ya calculadas, los condensadores de acople y la resistencia de carga que simplemente se coloca para poder mirar la señal de salida. En la señal de entrada, que es una fuente senoidal, al darle doble clic vamos a poder configurar tanto la amplitud como la frecuencia. Entonces, en este caso estamos generando una señal de 300 milivoltios, es decir, 0,3 voltios, a una frecuencia de 2000 Hz o 2 kHz, que fue lo que nos solicitó la guía. Entonces, cuando ya configuramos la señal de entrada y tenemos el circuito conectado, pues podemos simular. Al simular, vamos a ver lo siguiente. Tenemos una señal, ¿verdad? Espérenme que este aquí no está generando bien la... Está generando un error en el condensador. Aquí. Entonces vamos a ver una señal, en este caso la señal de entrada, ¿verdad? Una señal de amplitud más pequeña y una señal de salida con una amplitud mucho más grande. ¿Y cómo me doy cuenta que está saliendo más grande? Porque miren que la escala de las dos señales están iguales. Para que yo pueda comparar que las señales están una más grande que la otra, la escala de medición debe ser la misma, ¿sí? Para que pueda hacer la comparación. Entonces, vemos que la señal de salida, y le damos acá cursores, tenemos una señal de 2,47 voltios pico, comparado con una señal de 300 o 290, 300 milivoltios pico. Entonces, tenemos voltaje de entrada, voltaje de salida. Bien, ¿qué deben hacer ustedes? Pues obviamente, cuando tengan ya su simulación realizada, pues deben aplicar la fórmula de ganancia para que puedan garantizar que la señal de salida es la señal de entrada por la ganancia estipulada. Entonces, esta es la forma de mostrar. Deben mostrar aquí, muestran sus cursores para que puedan entregar los valores de medición de las señales. Miren que la señal aquí trata de achatarse un poquito, trata de saturarse el circuito un poco, ¿sí? Y suele darse por la combinación de las resistencias y por la polarización del circuito. En la vida real también pasa lo mismo. Se trata de saturar el circuito cuando la señal de entrada, al ser amplificada, no se puede tratar correctamente por el amplificador. Eso es lo que deben mostrar, ¿cierto? Tengan en cuenta que en la guía nos piden medir amplitud de la señal de entrada versus la señal de salida, es decir, deben mostrar algo como lo que les acabo de mostrar usando el osciloscopio, mostrar el valor correspondiente al voltaje GS, DS, GD y la corriente, es decir, que sobre el circuito deben colocar voltímetros, recuerden que por acá tenemos voltímetros DC y amperímetros DC en los puntos de conexión del circuito, entonces dicen entre el gate, el source, entre el drain y el source, ¿cierto? Entre el gate y el drain y la corriente drenador. Entonces recuerden que tenemos el drenador, la compuerta que es el gate y la puerta que es el source. ¿Listo? Entonces la fuente y la puerta. Entonces deben ubicar voltímetros, amperímetros, según les pidan, para que puedan entregar sus capturas de simulación. Bien, entonces deben entregar capturas donde se vean los voltímetros y el amperímetro y deben entregar también la señal de entrada con la señal de salida simulada. En cuanto a este que es el primer circuito, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, Señor. buenos días.
Buen día. Es que aquí usted puede ubicar la pantalla en el gráfico, en la presentación, por favor. En el osciloscopio. Aquí en la señal de configuración, en la señal alterna, la señal que va a tomar el La amplificador. señal de entrada, ajá. Sí, esa allí, ya usted la configuró en 0.3 miliamperios. Voltios, milivoltios. Voltios, perdón, sí. Ajá. Eso, Ajá. en amplitud, ¿esa amplitud debe ser esa o de qué depende ese valor? Bueno, en este caso la guía solo nos pide 2000 como frecuencia de requisito, pero en la amplitud no hay necesidad de que sea este mismo valor. Por ejemplo, si tú tomas 100 milivoltios o alguna señal diferente y cuando simulas, pues vas a obtener una señal con la misma amplitud. Entonces, si yo me paro aquí sobre la señal en su punto más alto, mira que me da 103 milivoltios. ¿Sí? Entonces, eso es simplemente con el objetivo de que tú puedas garantizar que la señal de entrada se está generando de la manera correcta y aquí puedes mirar la señal de la salida, ¿sí? Entonces, en amplitud no hay problema, simplemente la frecuencia sí debe ser la que les indica la guía. Y otra pregunta, ahí precisamente con este osciloscopio digital, ¿esta configuración varía? Porque la verdad yo nunca he trabajado con osciloscopio en los proyectos que he hecho, estoy como muy nuevo. Entonces, esta configuración que tiene el osciloscopio para detectar estas señales de amplitud y todo eso, esta configuración, por ejemplo, este 0.42 milivoltios en el canal A, ese valor de dónde puede salir o de dónde sale. Bueno, esto es simplemente la escala que yo le doy de muestra a la señal y se cambia por medio de estas perillas, mira. Yo tengo una variación fina por la perilla pequeña y tengo una variación gruesa por la perilla grande. No es que esté cambiando la señal, solamente estoy cambiándole la forma de visualizarla, es decir, una escala más grande o una escala más pequeña para yo verla mejor y poderla simular mejor. ¿Cuál es la recomendación? Que las dos ondas que yo vaya a mostrar para poder comprobar el funcionamiento del amplificador las calibre a la misma escala, ¿sí? ¿Para qué? Para que él me muestre realmente. Oye, es que no puedo calibrar bien por el mouse. A ver, esta está a 67 a 70. ¿Cuál es la idea? Que las dos queden en la misma. Entonces, 4, 3, 2. Bueno, digamos que están las dos iguales. ¿Qué pasa? Si yo le doy esa escala, miren que la señal azul ya no se me visualiza completamente, ¿sí? Entonces, así no voy a poder, digamos que mostrar de la manera más adecuada, pues, las señales que estoy obteniendo. Entonces, yo aquí lo que hago es mover las escalas, miren que muevo las perillas, ¿sí? De tal manera que las señales se muestren de una manera más bonita, por decirlo de alguna manera. Y aquí en este botoncito que se llama cursores, yo lo activo o lo desactivo, miren, y cuando lo activo me puedo parar sobre la señal y obtener el valor de la amplitud. ¿Para qué? Para que puedan corroborar sus cálculos. Esa es la forma de trabajar con el osciloscopio. Vale, ingeniera, muchas gracias. Ya quedó Vale, claro. perfecto. Y aquí con esta que es la horizontal, que es la naranja, pues mira que puedo visualizar la señal más pegadita o más separada. Usted ya la configura de la manera que más fácil se le quede para mostrar y garantizar los resultados. ¿Listo? Sí, ya. Muchas gracias, ingeniera. Bueno, perfecto. Listo. Entonces vamos con el segundo circuito. El segundo circuito es un amplificador diferencial de instrumentación. Este amplificador se caracteriza por tener una etapa doble, ¿cierto? De amplificadores no inversores, y se llaman no inversores porque miren que la señal entra por el pin positivo, ¿listo? Tiene una retroalimentación por el negativo y tienen unas resistencias de valores iguales
que me le dan equilibrio al sistema y tienen un valor de RG. En este caso, RG está establecido en 10K. Importante para los amplificadores operacionales que necesitan doble polaridad, es decir, el pin 4 y el pin 11 son B+ y B- según la hoja de datos técnica del amplificador. ¿Cómo hago yo una fuente dual o cómo conformo que aquí entre B+, o sea, más 12 voltios, y aquí entre B-, o sea, menos 12 voltios? Las fuentes duales se hacen con dos fuentes de voltaje de corriente directa normales, las conectan en serie, mire que aquí termina negativo, empieza positivo, y los dos terminales que quedan libres, positivo por la parte de arriba y negativo por la parte de abajo, se convierten el B+ y el B-. ¿Qué es lo obligatorio? Que en la unión que se hizo la serie se conecte la mitad a tierra. ¿Para qué? Para que haya un punto de referencia y aquí yo pueda tener más 12 y menos 12. A todos los operacionales debe tener la polarización, ¿sí? Entonces, otro factor importante para ellos es que debemos conectar correctamente las señales, es decir, si la entrada de la termocupla es por el positivo del primero y del segundo, no podríamos cometer el error de conectarla por el negativo porque entonces el amplificador no se va a equilibrar y no nos va a generar la ganancia que nosotros necesitamos. Y aquí al final tenemos un restador, que es un elemento que lo que me hace es unirme las dos señales y por medio de la combinación de RG me le da la ganancia necesaria para yo poderla medir en esta resistencia. No hay necesidad, todos los valores son los mismos, RG ya está definido en 10K, pero hay algo importante y es que la guía, así, la guía nos pide hacer cambios en RG, que es la resistencia de ganancia, para hacer cambios en la ganancia del circuito. Entonces pide que haya un cálculo de resistencia, de ganancia con resistencia más grande de 10K y cálculos de ganancia con resistencia más pequeña que 10K. Es decir, en realidad vamos a calcular 3 ganancias. Cuando yo tengo las 3 ganancias calculadas, puedo garantizar o puedo calcular que el B0, que es la señal de salida, es decir, acá, me va a ser la señal de entrada por la ganancia de voltaje que se calcula con las resistencias y voy a poder medir aquí en la simulación con el multímetro, en este caso voltímetro, cuántos voltios obtengo aquí a la salida. Como es un circuito que se trabaja con corriente directa, pues en este caso el osciloscopio no es tan útil. En este caso particular es más útil utilizar los voltímetros, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta que la señal de entrada no se configura porque la señal de entrada, ¿quién es? La termocupla. Entonces, en ese orden de ideas, la termocupla siempre nos va a entregar, con base a la temperatura medida, el valor de los milivoltios que entrega. Si yo miro Proteus directamente, dice que por cada grado centígrado que ella mide, me entrega 0,03 milivoltios. Es decir, entre B1 y B2 va a haber una señal que está generada por el positivo y el negativo de la termocupla. Entonces, dependiendo de lo que me entregue la termocupla, va a ser la señal de entrada, por la ganancia va a ser la señal de salida y lo corroboro en el osciloscopio, en el multímetro, perdón, en el voltímetro en la simulación. Entonces, permítame, se me cerró el archivo. Ya voy a abrir el archivo. Listo. Y listo. Este es el circuito, ¿verdad? Ya incorporado. Acá tenemos la termocupla. Recuerden que la termocupla se ubica con TSK en el Proteus. Tenemos las baterías para hacer la fuente dual. Tenemos los LM324, que es importante con el LM, y les hago aquí una observación a todos. Cuando ustedes buscan el LM324
En Proteus les aparecen varias opciones. Miren, una listica de varias opciones. La primera, que es la que uno siempre suele escoger, como sale de primera, uno escoge la primera. Resulta que hay una imagen acá que dice que no tiene modelo de simulación. Entonces, si yo coloco esa en Proteus, cuando le vaya a dar play a la simulación, él me genera un error y no me simula. Entonces, en ese caso particular, por favor, siempre cojan la segunda o la tercera que dice que tiene modelo Spice tal, ¿cierto? Aquí, modelo esquemático. Y ese sí me va a simular. ¿Listo? Para que tengan en cuenta porque muchas veces les genera error por seleccionar el primero que dice que no tiene modelo de simulación. En ese caso, entonces ya tenemos aquí nuestro circuito, tenemos la resistencia de 10K, ponemos los voltímetros, voltímetro para el pin negativo, voltímetro para el pin positivo, el voltímetro para las dos terminales de la termocupla y al final ponemos el voltímetro para la resistencia de carga. No se olviden polarizar, recuerden que el operacional necesita doble polarización y cuando yo doy play, entonces, en este caso, está censando 100 grados centígrados. La señal de entrada es 4,10 milivoltios, ¿cierto? Que es la resta del uno con el otro, del B1 y el B2. Y al final tenemos ya una señal de 0,28 voltios. Es decir, tenemos a la entrada 4,10 milivoltios y a la salida tenemos 280 milivoltios. Efectivamente es una señal más grande, es decir, tenemos una ganancia. ¿Qué debemos hacer? Pues hacer los cálculos y corroborar que si tengo una señal de entrada de 4,10 y una señal de salida de 0,28 voltios, 4,10 milis, ¿cuánto sería la ganancia? Y si está correcta respecto a la resistencia de 10K. ¿Con qué fórmulas? Con las que les acabé de compartir, que son estas, ¿sí? Entonces, si tengo una señal de salida de lo que me acaba de dar en Proteus de 0,28 voltios o 280 milivoltios y tengo una señal de entrada de 4,10 milivoltios, entonces al coger la salida dividido la entrada, me da un valor de ganancia. ¿Cómo lo corroboro? Ah, bueno, pues hago la operación de las resistencias y miro si esta ganancia me da igual a esta ganancia. Y con eso compruebo el funcionamiento del circuito. Recuerden que son 3 estudios de caso, es decir, uno con resistencia de 10K, otro con una resistencia más pequeña. Entonces, por ejemplo, miren acá que si yo cambio 10K por 1K, que puede ser una resistencia más pequeña, y le doy play, los valores de la entrada es la misma, que es la termocupla, pero la salida es diferente. Entonces, estoy haciendo una afectación en la ganancia del circuito. Ahora, si hago, ese sería el segundo estudio. Si hago una de más grande, la primera era de 10K, entonces ahora selecciono una de 20, la señal sigue siendo la misma, pero la salida es diferente. Entonces eso es lo que debo corroborar en los cálculos matemáticos, ¿sí? Cambio RG, compruebo salida y entrada y hago el análisis de los cálculos recibidos. En este caso no hay que usar osciloscopio, solamente los voltímetros. Importante, tener en cuenta que los voltímetros se pueden graduar en escala, es decir, yo le doy doble clic y puedo medir voltios, kilovoltios, milivoltios, microvoltios. Como la termocupla entrega un voltaje tan pequeño, por favor coloquen la escala de medición en milivoltios, ¿vale? Para que les entregue datos, porque si yo le pongo voltios y le doy OK, como el valor es tan pequeñito, pues me marca 0, ¿sí? Entonces no, hacen el cambio, le dan milivoltios, OK, le dan play y ahí ya obtienen un valor real con el que pueden hacer sus cálculos. La termocupla simplemente se conecta, se coloca pin positivo y pin negativo y se llevan a los amplificadores, no hay más que hacer por ese lado y ese sería el segundo circuito.
¿Alguna pregunta con este, muchachos? Señor Harold, Ingeniero, otra vez yo, qué pena. tranquilo. ¿Podríamos volver a poner la plantilla donde está el amplificador que nos está Ajá. explicando? Sí, ya. Aquí hay unos valores. ¿Mm? Según lo que usted nos está explicando, el RG, el valor que tenemos que variar, esta resistencia, Ujú. ¿verdad? Sí, Debemos señor. trabajarla con 10K, menos de 10K y por encima de 10K y sacar las mediciones, ¿verdad? Correcto. Aquí yo veo R2 y R3, R2 arriba de que está en 20K, esa resistencia, que están en serie esas tres, ¿verdad? Esas tres resistencias están en serie con... Esas resistencias, el valor de esas resistencias son fijas, con R3 también, que es de 1K. Sí. ¿Cuál es la condición para que el circuito amplificador de instrumentación funcionen? Que las que se llaman R2 sean iguales, R3 sean Ok. iguales y R4 sean iguales. Entonces, para este caso, 20 y 20, 1 y 1, 12 y 12. Pero, por ejemplo, en la instrumentación, en el componente práctico, no sé si ya tuvieron la tercera sesión. No, mañana apenas. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué deben hacer? Pues deben garantizar que estas dos resistencias sean iguales. Digamos Ok. que no encontraron 20, pero hay de 15, 15K. Sí, sí. Entonces, 15 acá y 15 acá. Eso es lo que se debe garantizar para que el amplificador funcione. Perfecto. ¿Listo? Ok. Y lo mismo en R3 y lo mismo en R4. Ok, entonces no hay que hallar tanto es como esos cálculos, como el circuito anterior, el amplificador anterior, donde hay que hallar unos valores. Sí, Este, eso, el amplificador con transistor tiene más cálculos. Este pues solamente son estas dos fórmulas, sí, la eso de estoy viendo. salida y la de ganancia, no es más. Ok. Listo, ingeniera, Ujú. esa era mi duda. Vale. En el componente Gracias. práctico, ¿cuál es la situación? Y pues les cuento de una vez para que lo tengan en cuenta. Como la termocupla es un elemento que entrega voltajes tan pequeñitos, de milivoltios, a veces es difícil medirlos con los multímetros porque no tienen tanta precisión. Pero entonces en la vida real lo mismo que hacen acá, es decir, miden la termocupla y miden a la salida del circuito y hacen el cálculo y corroboran de cuánto les está dando la ganancia. ¿Sí? Es el mismo ejercicio que se tiene que hacer en el componente práctico. ¿Vale? Vale, gracias, Eh, ingeniera. Bueno, Oscar, señor. Buenos días, tutora. Hola, buen día. Tutora, es que yo no sé cómo sacar las letras que alimentan el amplificador, la letra A y la letra B. Entonces no sé cómo se sacan. Vale. Hay dos formas de conectar el circuito. Uno es por el medio alambrado y el otro es por conectores. Entonces nosotros sabemos el medio alambrado normal. Por ejemplo, si yo tengo que conectar al 4 le tengo que conectar la fuente positiva, pues entonces yo lo llevo conectado y lo pongo ahí, ¿cierto? Esa es la manera más fácil. Cuando son circuitos muy grandes, pues todos esos cables a veces suelen confundirnos. Entonces yo me voy acá a la barra de herramientas de la barra izquierda, donde dice modo terminales, que son esos dos cuadritos amarillitos que me aparecen ahí, y selecciono el que dice default, este primerito. Entonces él me muestra estos terminales, ¿verdad? ¿Cuál es la condición? Que del terminal lo debo colocar tanto en el punto de entrada como en el punto de salida, es decir, hacia donde yo lo quiero conectar. Y para que ellos se interconecten realmente, debo darles doble clic y ponerles el mismo nombre, tanto en el punto de partida como en el punto de llegada para que él se interconecte. Y así puedo trabajar con todo. Miren que a la termocupla le puse B más, B menos, acá un terminal B menos, B más. Eso lo pueden hacer ustedes para que el circuito no les quede tan lleno de cables. ¿Listo? Ok, muchas gracias, Quedó. tutora. Bueno, Oscar, listo, perfecto. Entonces, la condición que las dos puntas tengan el mismo nombre para que se interconecten. Bien.
Entonces, bueno, eso en cuanto al segundo circuito, tener en cuenta que para el segundo circuito nos piden hacer los cálculos de las ganancias y en la simulación nos piden entregar el voltaje de la termocupla, el voltaje del amplificador y lo mismo con una RG más grande y con una RG más pequeña. Entonces van a tomar sus pantallazos y debajo de su grafiquita de su foto se recomienda escribir a qué corresponde esa señal, a qué corresponde ese valor, para que les quede mejor presentado el, el documento. Por último, quería recordarles que este curso, aparte de los dos circuitos, este escenario, perdón, en este curso hemos hecho la incorporación de un mini curso certificado por MATLAB. Entonces, no se olviden que deben ingresar a este enlace y crear su cuenta con el correo institucional, ¿verdad? Pero también es importante tener en cuenta que con el correo institucional el programa puede presentarles trabajar en línea o descargar el programa. Cuando ustedes entran al curso y tratan de cargarlo, les va a aparecer esta pantalla. Una para iniciar en el escritorio, que dice que es recomendado. Esta se puede hacer siempre y cuando tengan instalado el MATLAB en su computador. Sin embargo, MATLAB es un software bastante pesado. A veces los equipos no soportan muy bien, entonces está la otra opción que dice inicie en el navegador. Cuando le dan clic en inicia en el navegador, le dice realiza el curso con Simulink Online. Entonces pueden hacerlo ahí y todo lo pueden trabajar desde el navegador sin necesidad de instalar el programa en el computador. ¿Listo? Entonces es un curso corto. Recuerden que es de, según la programación del curso, me muestra que es de 2 horas de ejecución. Miren, acá están los temas, cada uno cuánto se demora. Deben tener en cuenta que aquí tenemos un componente fuerte en amplificadores operacionales y por eso se incluye dentro de este escenario y que hace parte de la rúbrica. Entonces se invita cordialmente a crear la cuenta, a desarrollar el curso y a generar el certificado. Cuando ya lleguen al 100 del curso, le dan generar certificado del curso y aquí les genera un enlace o lo pueden ver en PDF. Entonces lo descargan en PDF y le toman una fotico. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta respecto a eso? Jared. Sí, ingeniera, yo descargué ese programa, por decirlo así, en el computador, ¿verdad? Porque yo lo estaba haciendo directamente en la página. Ajá. Pero no sé qué más sigue, porque me quedé como en el 20% del curso. Y ahí me aparece así como usted, estas partes que hice visión general del curso. Ahí les va chuleando cada uno de los temas. A medida lo vayan haciendo. Pero llegué a un punto donde ya no sé qué más hacer. Yo vi unos videos que estaban en inglés y todo eso, explicando ciertos temas, pero no sé qué más sigue de ahí. Mira que cada tema tiene, por ejemplo, si tú lo vas haciendo, entonces te va mostrando qué vas haciendo y aquí te debe aparecer toda la lista en 100. O sea, cada subtítulo te debe aparecer en 100. Si te aparece menos, por ejemplo, este que aparece 50%, quiere decir que el segundo no lo has hecho. Entonces tienes que volver a ingresar y validar cuáles te quedaron pendientes. Y los que no tengan el chulito, pues ingresas, lo desarrollas para que marque el 100%. Todos te deben quedar en 100% para que te avance hasta el final. Si hay alguno que se te quedó, por lo menos estos que yo no los he cargado acá, no los he desarrollado, simulación, tiempo de simulación, el termostato, todas estas aplicaciones me van sumando el porcentaje. Entonces, ¿cuál es el paso? Entrar y validar cuáles se te quedaron sin chulito para que los hagas y así puedas completar. ¿Vale? Sí, ingeniera. El tema es que cuando yo abro el MATLAB en el escritorio, no me sale ese overview, no me sale esa vista donde yo puedo ver todos
digamos, los temas que me quedan pendientes. Ese No, overview no me... no te muestra acá el avance. No, señora. Ay, carambas. Bueno, pues entonces, no sé si te queda más fácil entonces trabajarlo online, porque es que la facilidad del online es que te hace seguimiento del curso, mira. Y este mismo seguimiento te lo muestra aquí, en la página principal. Y cuando ya llega aquí al 100%, tú le das clic acá en certificado, lo ves en PDF o copias el enlace y eso es lo que se pone en la guía. Y recuerden que este certificado también es válido para sus hojas de vida, ¿no? Porque es un software internacional. Vale, ingeniero, igual ahora le voy a estar cacharrando ahí, cualquier cosa le escribo por el interno. Vale, claro que sí, no hay problema. Oscar, señor. Doctora, tutora, una pregunta, es que yo no tengo el correo institucional. ¿Se puede acceder sin el correo institucional? Pero no lo tienes que activo o no te lo sabes o qué. No, pues se me perdió Pero y- sí sabes el usuario. O sea, sí lo sabes así, no hay necesidad de que entres al correo. Es decir, tú sabes cuál es tu nombre de correo, una virtual, ¿cierto? sí, doctora, Eso, tutora. entonces no hay necesidad de que ingreses al correo, sino que cuando tú das clic acá para crear la cuenta, mira, tú pones acá tu correo electrónico, es decir, lo digitas, pero no hay necesidad de que ingreses al correo, sino lo haces directamente en la página y luego creas la contraseña y ya, no es más, no hay necesidad de tener que entrar al correo. Ok, entonces entraría a la página y ahí, Digitas el correo electrónico de una virtual, le das siguiente, le pones la contraseña, le creas la contraseña y ya te deja entrar. Porque esto es una aplicación institucional, entonces con un correo personal no te va a dejar. Pero no es que necesites entrar al correo, sino simplemente digitar cuál es tu correo institucional. ok, muchas gracias, tutora. Vale, bueno, con gusto, sí, les recomiendo mucho, hagan su curso, certifíquense. Pues no solamente por el escenario y la tarea, sino por el contenido que ahí se tiene. También, pues obviamente tenemos la rúbrica de evaluación, pero el certificado les sirve para ustedes, para su desarrollo profesional y sus hojas de vida. Entonces es recomendable. Ahí les compartí en el equipo de Teams un enlace de un videito corto donde se hace la creación del usuario por si entonces por lo menos Oscar que tiene la inquietud entrando al curso, por aquí les monté hace un tiempito acá el enlace creación de la cuenta. Entonces Oscar que tiene la inquietud, les comparto acá en el chat el enlace para que revises el video y el paso a paso de cómo se crea el usuario. En este caso que tú no lo has podido crear, ¿vale? Gracias, tutora. Con mucho gusto. Bueno, muchachos, entonces si no hay más dudas o no hay más inquietudes, pues los invito cordialmente a participar en este tiempito que queda para el desarrollo de este escenario. Recuerden que a la par ya estamos en la parte casi que final del componente práctico. Estamos entre tercero y cuarto encuentro, cuarta sesión. Entonces, al 11 de mayo estamos a 16 días de cerrar escenario 3 y componente práctico, por lo cual quedan todos cordialmente invitados a que participemos de manera eficiente en esta parte casi que final del curso. Recuerden que los canales están habilitados, cualquier inquietud que tengan, cualquier dificultad que se les presente, pues por favor no duden en comunicarse conmigo para poderles colaborar. Que tengan un excelente día y muchas gracias por el espacio. Gracias, ingeniera. Con gusto. Muchas gracias, tutora. Con mucho gusto. Buen día.